punto. Pues nada, muchas gracias por venir un día como hoy. Mucha gente está de viaje, otros con la familia, en fin, os agradezco mucho que hayáis venido. Desde luego la ponencia de hoy vale la pena, bueno, como todas, pero hoy es un poquito especial por el tema de que se trata. Hoy se va a hablar sobre la prisión del siglo XXI. Él es don Santiago de las Heras Junco y ella es Nuria. Entonces, todos habéis recibido el currículum, no lo voy a repetir porque además es larguísimo, pero por mencionar algo, como he dicho, director del Centro Penitenciario de Alicante, que se llama Cumplimiento, ha dirigido el Centro Penitenciario de San Sebastián también, ¿verdad? Y ha pertenecido a la Inspección Penitenciaria y ha desempeñado diversos puestos en equipos directivos en otras prisiones. Ella es Nuria, funcionaria de carrera de instituciones penitenciarias, jefa de servicio del Centro Penitenciario de Alicante, también de Cumplimiento. Tiene una dilatada carrera profesional en diversos centros penitenciarios y ha participado en proyectos internacionales de la Unión Europea relacionados con prisiones y un largo etcétera ambos. Le vamos a dar un fuerte aplauso. De cada 10 personas que entran en una prisión acusadas de un delito de robo, 7, una vez que salen, vuelven a entrar. Y de cada 10 personas que entran en prisión por un delito de agresión sexual, en cualquiera de sus formas, 2 vuelven a reincidir y a entrar. Seguramente esto no es lo que la mayoría de nosotros pensábamos antes de ver este dato. Yo mismo me sorprendí cuando el estudio de reincidencia nos lo mostró. Con todo esto, Nuria, ¿tú qué crees? ¿Que la prisión sirve de algo? ¿No sirve de nada? Buenas tardes a todos. Para mí la tasa de reincidencia que tiene prisiones en estos momentos es bajísima. Cerca del 80% de las personas que entran no vuelven a entrar nunca más una vez que salen. Y eso me parece que es un dato muy, muy positivo. Llama la atención los delitos que tienen una mayor tasa de reincidencia, que es el de robos y hurtos. Cerca del 76% de las personas que salen acusados de ese delito vuelven a entrar en menos de 3 años por el mismo delito. Muy bien. Bueno, eso pone en evidencia que no existen los delitos, pasa como lo que hablan los médicos, ¿no? Que dicen que no existen enfermedades en enfermos, pues de la misma manera no existen los delitos, existen las personas que cometen delitos. Nosotros huimos de llamarles delincuentes porque si algo hemos aprendido es que es el efecto perverso de las etiquetas. Si a alguien le decimos que es un delincuente y encima va y se lo cree, será un delincuente toda la vida. Entonces nosotros no los consideramos delincuentes, los consideramos personas que han cometido errores y esas personas que han cometido errores, pues en función del error que hayan cometido, como se puede ver, hay una gran diferencia en la tasa de reincidencia. La mayor parte de nosotros, pues efectivamente a nivel popular, a nivel periodístico, parece que las agresiones sexuales, el que viola una vez tiene que violar siempre, pues ya hemos visto que solo 2 de ellos vuelven a hacerlo en esos 3 años. Los restantes no vuelven a delinquir, con lo cual, pues está claro que pese a lo que decía Stephen Levin, ¿no?, que había que tener todo un graduado en criminología para atreverse a decir que la prisión no vale para nada, pues la prisión sí sirve para algo. Mi compañera ha ofrecido el dato, decías que eran 8, ¿no? 8 de cada 10 personas que entran en prisión no vuelven a entrar nunca más a prisión. O sea que de algo les sirve. Y bueno, nosotros aquí queríamos hablar pues de lo que es un centro moderno. Las prisiones se las conoce. ¿Cómo conoce la gente las prisiones? Cuando tú conoces a alguien y se entera de que trabajas en prisiones, ¿qué suele ser lo primero que te pregunta? Bueno, tienen sobre todo la imagen que vemos en las televisiones, en el cine. Y sobre todo, es cine de fuera. O sea, las prisiones que normalmente vemos en las películas no son españolas. Y las pocas que hemos visto españolas, pues tampoco se corresponden con la realidad. Celda 211. Celda 211. Bueno, Celda 211 sí que tiene una cierta conexión con la realidad, pero con la realidad hace 30 años. Nada que ver con la realidad actual. Y digo una cierta conexión, tampoco nos creamos la película a pies juntillas,
Pero bueno, es verdad que hay alguna escena de esa película que yo en los hechos en los que están basados los viví en directo. Pero no tiene nada que ver con la realidad actual de las prisiones. Nosotros recibimos todos los años numerosos grupos de visitantes, normalmente alumnos de la universidad, pero también de otras instituciones, del Colegio de Abogados, de la Judicatura, etcétera, que incluso de universidades extranjeras, ¿verdad? La Universidad de San Antonio en Texas nos visita todos los años, un grupo de alumnos del grado de... Eres la que sabe inglés. Criminal Justice, ¿puede ser? Lo pronuncio más o menos bien. Bien. Ella, entre otras muchas cualidades, habla varios idiomas, es una de los puntos fuertes que tiene para ocupar el puesto que ocupa. Bueno, pues como digo, estas visitas de alumnos, cuando llevan mediada más o menos la visita, yo suelo hacerles la pregunta de qué es lo que más les llama la atención de la prisión y si era como se lo habían imaginado. Todos contestan sistemáticamente, tú vas a acompañar visitas de esas, que no. El silencio. Y el silencio, ¿verdad? Que no es lo que ellos habían imaginado y el silencio es lo que más les sorprende. Al final la prisión, todo el mundo tenemos la sensación de que es un lugar pues agitado, donde hay tensión, donde hay violencia y nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Nada más. Es un sitio pues tranquilo, relativamente amable, dentro de que, hombre, están privados de libertad, pero uno no lo lee en sus caras. Cuando uno pasea por el interior de la prisión, no leen las caras de la gente que están castigados, que están mal, que están privados de libertad. Es gente que, bueno, pues ha rehecho su vida allí dentro, se ha adaptado a la situación que tiene allí dentro, a la falta de libertad de movimientos y viven con una razonable dignidad, que es el principal objetivo que buscamos. ¿Qué más cosas hacemos dentro de una prisión? Fundamentalmente, ¿qué hacemos allí? Bueno, básicamente, a mí sí que me gustaría aclarar que lo del nivel de reincidencia está también muy relacionado. La prisión se divide en dos partes muy importantes, que es tratamiento y seguridad. El equipo de tratamiento, que son los trabajadores sociales, psicólogos, educadores, son los que se ocupan un poco de fomentar y generar esas oportunidades, darles esas nuevas herramientas que ellos necesitan para, una vez que estén en libertad, reencauzar su vida de alguna manera, ganarse la vida de alguna manera legal. Entonces, para eso necesitamos darles herramientas que cuando entran la mayor parte de ellos no tienen. Entonces, esa parte de tratamiento es fundamental para que una vez fuera todo funcione. Pero eso tiene que estar muy bien balanceado y muy bien equilibrado con la parte de seguridad. Ahí dentro eso es una cárcel, eso no lo vamos a olvidar nunca, y todo tiene que estar perfectamente, con una simetría perfecta, porque si prima la seguridad o si prima el tratamiento, todo se desequilibra y aquello no funciona. El encargado de que todo esté bien equilibrado es Santiago. Y muchas veces no es fácil porque a veces priman la seguridad frente al tratamiento. ¿Cómo consigues? Lo difícil suele ser hacer entender a la otra parte que estás teniendo también en cuenta sus intereses. Generalmente la parte de tratamiento considera que me vuelvo hacia la seguridad y la parte de seguridad consideran que en detrimento suyo me vuelvo hacia el tratamiento. Supongo que, como escuché en una ocasión hace muchos años decir a Rosa Díez respecto de la Constitución, si algo bueno tiene es que no le gusta completamente a nadie. Pues esa acaba siendo probablemente mi mayor virtud. Si no le contento a todo el mundo y nadie está completamente satisfecho con cómo lo llevo, seguramente es porque algo bueno hago y efectivamente balanceo bien entre un área y la otra. Entre tratamiento y seguridad. Hay más áreas, porque daros cuenta que dentro de una prisión aquello es una comunidad cerrada, es una institución total y tenemos que atender absolutamente todas las circunstancias de la vida de esas personas. Lo que quiere decir que tenemos pues desde alguien que le da la medicación hasta alguien que repara el grifo que gotea, pasando por quien hace la comida o quien les da clase o quien vigila que efectivamente no haya incidentes, etcétera, etcétera. Así que absolutamente todos los oficios están representados allí dentro del centro penitenciario. Pero es verdad que las dos principales áreas son esas dos, ¿no? El tratamiento y la seguridad. Muchas veces hablas de ellos como un pequeño pueblo, sí, totalmente cerrado y aislado del resto. Esa broma me la hacen a menudo, que yo soy el alcalde pedáneo del pueblo. Inclusive tenemos allí en Foncalén pues un grupo de viviendas donde viven trabajadores del centro penitenciario, hay 62 viviendas, con lo cual pues lo de alcalde acaba siendo a veces literalmente cierto, ¿no? Que hay
que arreglar los problemas de la piscina, piscina para los funcionarios, no piscina para los internos, aunque hay centros penitenciarios donde sí que hay piscinas. Sabemos que es un tema polémico, que cada vez que aparece en prensa suele ser con motivo de escándalo de alguna manera el que haya piscina. Yo particularmente defiendo que debe haber que no es mala cosa que haya piscina y que haya todo aquello que uno puede encontrar en la calle, pueda encontrarlo también dentro del centro penitenciario. Si encerramos a las personas dentro de los centros penitenciarios y las tratamos como animales, ¿cómo saldrán? Entra un delincuente y sale un monstruo. Entonces, yo creo que a todos nos interesa que estas tasas de reincidencia que hablábamos al principio, pues cada vez vayan a mayores, y eso pasa necesariamente por no privarles de su dignidad. Ellos tienen que seguir sintiendo que son personas útiles, y para eso, bueno, pues dentro tenemos que darles trabajo, tenemos que darles formación, tenemos que mantenerlos ocupados, y la piscina, pues ¿por qué no? De la misma manera que también hacen deporte, van al gimnasio o trabajan en un taller. Absolutamente todo lo que haga falta para que sigan siendo personas igual que las que estamos en la calle. La parte de seguridad es en la que yo trabajo concretamente, con lo cual es la parte que más me tira a mí. Y nosotros en la parte de seguridad me gustaría explicaros un poco cómo funciona realmente todo el tema de la seguridad en el centro penitenciario. Lo voy a explicar a través un poco de lo que trabajo yo en el centro penitenciario. Yo soy la jefa de servicios. Y voy a hacer un inciso ahí, porque claro, tú no lo vas a contar, pero sí lo voy a contar yo. Ella es la jefa del servicio de información. Lo que quiere decir que es quien lleva la inteligencia dentro del centro penitenciario. Se coordina con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No pensemos que cada uno somos un ente aparte y que todo no funciona en conjunto. Todo funciona en conjunto y se coordina con Guardia Civil, con Policía Nacional, con el Centro Nacional de Inteligencia, con policías extranjeras, con la Gendarmería francesa, con la policía holandesa, con quien haga falta. En definitiva, para que la información fluya y tengamos una sociedad lo más segura posible. Y en esa línea, una de las cuestiones de las que principalmente se ocupa es del tema de contraterrorismo y contra narcotráfico. En estos temas de contraterrorismo, España es un referente, lo es desde la lucha contra la banda terrorista ETA. Ahí ganamos esa fama, y concretamente dentro de las prisiones, y entonces se nos convoca en múltiples foros internacionales para prestar ayuda a otros estados, como por ejemplo Turquía, un proyecto en el que ella participó, que en principio todos podríamos pensar que en el tema del yihadismo no tenemos nada que enseñarles. Ellos es un país de religión mayoritariamente musulmana y deberían en teoría saber más que nosotros, y por supuesto del Corán saben más que nosotros, pero de cómo controlar a estos grupos terroristas pues todavía podemos darles algún consejo útil. Y ella ha estado participando, de hecho, desplazándose a Turquía en un proyecto de ese tipo. Lo digo porque, claro, cuando presentamos como una funcionaria, entre otras cosas, porque en las grabaciones y demás tampoco tengo interés en que salgan más datos sobre ella, por evidentes razones que yo creo que todos los presentes comprenderán. Pero que no es una mera funcionaria, no es una mera funcionaria, es una persona con una enorme responsabilidad dentro del centro penitenciario y con una enorme responsabilidad de cara a la seguridad pública. Bueno, pues ahora ya después de esta introducción sí te dejo que venga, que cuentes con conocimiento de causa qué es lo que haces ahí. Vale, pues una de las partes más importantes que trabajamos es intentar evitar que continúe el narcotráfico dentro del centro penitenciario. Muchos de los internos que entran son consumidores y dentro van a intentar seguir siéndolo. Entonces, ¿cómo entra la droga a la cárcel? O sea, es la pregunta que muchas veces nos hacen. Es un tema bastante fácil de explicar. Los internos tienen visitas. Todos los días de media hay unas 21 visitas vis-a-vis, que son ellos están en una sala durante una hora con el familiar o con su pareja, y es sin una ninguna hora vigilancia, porque sin así lo marca la ley. cámaras, nada. En una hora encerrados en una habitación, en un cuarto. Después de esa hora, la persona de la calle vuelve a la calle y el interno regresa otra vez dentro. En esas visitas es por donde entra todo. Las mujeres tenemos cavidades donde cogen muchas cosas, y es allí donde entran móviles, entra la droga que encontramos dentro. Claro, yo entiendo que estaban pensando un móvil, ustedes están pensando en el móvil que tienen todos encima. Los móviles que nos entran son estos. En Amazon esto
Es el tamaño que tiene. Si ustedes ponen en Amazon móvil para cárcel, les sale, por si quieren comprarlos. Cuestan menos de 20 euros. Son muy baratos, sí. Encima son baratos. Entonces, ¿cuántos cogen de estos en cada vis a vis? Entran 3 o 4, podrían entrar 3 o 4. Y ustedes me dirán, pero si lo sabes, ¿por qué no les cacheáis? Hay leyes y nosotros tenemos límites y obviamente no se puede cachear a todas las personas que entran en el centro penitenciario. Y sobre todo, en Nuria no podemos cachear determinadas partes del cuerpo, Obviamente. Por razones de dignidad personal. Y los rayos X, que será otra pregunta. ¿Qué ocurre con los rayos X? Pues los rayos X están muy tasados. Nosotros cada vez que sometemos al cacheo más mínimo a la persona de la calle, tenemos que notificárselo al juez. Y el juez nos pide unos números. Es decir, yo no puedo cachear indiscriminadamente a todo el que entra en el centro penitenciario, porque obviamente fallaré. Porque no todo el mundo entra a droga y entra a móviles, claro está. Entonces, tengo que dar unos números en positivo, y si no el juez a mí me va a pedir, a mí no, aquí A mí me lo va a pedir. le va a pedir explicaciones. Entonces es muy difícil, aparte de que es prácticamente imposible, porque nosotros tenemos que trasladar a la gente a un centro hospitalario para que le hagan esos rayos X, tenemos que pedir autorización previa a un juez. Se complica bastante la situación en torno a todo lo administrativo que envuelve ese cacheo de esa persona. Y hay otro inciso que me gustaría hacer, porque todos cuando hablamos de una cárcel estamos pensando en internos que seguramente si yo les pido a ustedes que me den nombres, no van a ser capaces de darme más de 50 nombres de grandes delincuentes que todos hemos visto en la tele, agresores sexuales que no paran de salir. No me van a lograr dar más de 50, 60, 70 nombres. Hay 45.000 personas en prisión. Es decir, 44.950 no forman parte de ese grupo que siempre señalamos como no se merecen nada. Lo entiendo, pero es que hay otra parte que es gente pues, que ha robado porque se ha dedicado a eso toda su vida y se le pueden causar. Hay gente que se dedica a hacer cosas que tienen salida y que su familia es totalmente normalizada. Cualquiera de ustedes puede tener una persona, un familiar en el centro penitenciario. ¿Y qué me dirían ustedes si cada vez que van a ver a su familiar yo entro y les cacheo? Pues no se puede hacer eso. Entonces hay que medirlo muy bien y ese es el motivo de que se nos pida ser tan estrictos para que en el fondo no se pierda la dignidad tampoco de las visitas que vienen al centro penitenciario. Y bueno, pues otra cuestión que suele llamar la atención, como hablábamos, era el orden que hay dentro de la prisión. Yo durante algunos años, cuando estaba destinado en Madrid, en la antigua prisión de Carabanchel, ya cerrada, hacía de guía de muchas visitas de funcionarios de prisiones extranjeras, desde Alemania, Argelia, pasando por Estados Unidos o Israel. Concretamente, estos dos últimos países, Estados Unidos e Israel, cada vez que llegaba algún funcionario a aquella zona, se paraban en seco a la hora de entrar y lo primero que me miraban era de arriba abajo y decían, pero usted no va armado. Y efectivamente no voy armado, pero esas personas que hay dentro son presos. Sí, esas personas que hay dentro son presos. Y volvíamos al principio, pero usted no va armado. No voy armado. Es más, la ley prohíbe que se entre con armas a un centro penitenciario. La entrada con armas a un centro penitenciario tendrían que autorizar a los ministros de Justicia e Interior conjuntamente para que fuera posible que alguien entrara armado dentro del centro penitenciario. Yo la verdad es que quitando el caso de motín, en el caso de las fuerzas policiales, que son fuerzas especiales, estamos hablando del GEO, estamos hablando de la UEI, de la Guardia Civil, esas sí entran armados, pero solamente en esos casos entran armados dentro del centro penitenciario. Sin embargo, mantenemos el orden. ¿Cómo lo hacemos? Nuria, tú que eres una reconocida experta, además, en esa cuestión. Mantenemos el orden, sobre todo sin armas y proyectando mucha autoridad sobre los internos. El músculo más importante que utilizamos es la lengua. O sea, nosotros tenemos que tener mucha más inteligencia emocional que ellos. Y es convencerlos, llevarlos un poco a nuestro terreno, intentar dialogar con ellos. Nosotros lo llamamos desescalar. Siempre intentamos desescalar la situación. A medida que ellos van subiendo el volumen y gritando cada vez más, pues a lo mejor nosotros vamos bajando cada vez más la voz, intentando estar cada vez más calmados con la dificultad que eso supone
cuando una persona enfrente se está mostrando muy agresiva. Pero no nos va nada mal, o sea, los números reflejan que han bajado bastante las agresiones. Sigue habiendo y cada una de ellas es horrorosa, pero es verdad que cada vez tenemos menos. Hablando de proyectar autoridad, ¿tienes por ahí alguna diapositiva de los equipos? Esto es algo que nos llegó a hacer relativamente poco tiempo, había sido muy demandado durante años, y son esos equipos de protección. Aparte de volver invulnerables a los funcionarios, son literalmente invulnerables, es imposible hacer daño a alguien que lleva un traje de esos. Yo hago la prueba de, cuando llegan funcionarios nuevos en prácticas, de golpearles con todas mis fuerzas, y créanme que cuando doy un puñetazo lo doy con mucha fuerza, y nadie siente absolutamente nada si lleva puesto un traje de esos. Pero es que además cuando tú te ves enfrente de una persona vestida así, se te quitan automáticamente las ganas de discutir con esa persona, que es lo que pretendemos. Es rarísimo, de hecho solo se ha producido, desde que tenemos los trajes, hará 8 o 9 años, solo en una ocasión ha habido que hacer uso de la fuerza después de exhibir el traje. Después de proyectar autoridad con el traje, solo en una ocasión, y estamos hablando de una persona con un trastorno bipolar en fase maníaca, absolutamente maníaca, que no atendía ningún tipo de razón, pero estamos hablando de un enfermo mental. Solo esa persona hubo que hacer uso de la fuerza una vez que vio los trajes, porque pese a todo no cedió. En todas las demás ocasiones, siempre, inmediatamente, ha desaparecido la violencia, esa persona ha atendido nuestro requerimiento y hemos podido actuar sin necesidad de hacer uso de la fuerza. O sea que al final, como bien dices tú, la inteligencia y el hablar con ellos es mucho más fuerte, da mejores resultados que la fuerza. Las imágenes que tenéis al lado del traje, nosotros lo usamos súper pocas veces, pero cuando necesitamos entrar a una celda para intentar coger al interno que está totalmente desatado en una fase de violencia muy crítica, entramos en línea, como veis ahí, pasamos en una línea de 5 funcionarios, entran directos y la verdad es que es imposible salir de ahí. O sea, es una forma súper limpia y correcta, porque también nos exigen no dañar al interno, o sea, como es lógico por otra parte, y suele salir todo. La verdad es que siempre se practica, todas las semanas nos ha proporcionado una sala de defensa personal, ha conseguido que viniera un monitor a enseñarnos y todas las semanas tenemos la suerte de poder practicar este tipo de cosas. Además, una de las cuestiones que tenemos que tener siempre presentes es que toda nuestra actuación allí dentro está siendo siempre y permanentemente grabada. O sea que todo lo que hagamos es susceptible de ser revisado luego a través de imágenes y en determinados lugares a través inclusive del sonido, porque en determinados lugares, los sitios donde se efectúan cacheos, los sitios donde se inmoviliza a la gente, que están particularmente agresiva, normalmente enfermos mentales, esos sitios además cuentan con micrófonos y esas imágenes y esa grabación acaban, por un lado, en la inspección penitenciaria en Madrid, que la revisa, pueden acabar en manos del defensor del pueblo, de la oficina del defensor del pueblo y del juez de vigilancia penitenciaria. Pues nosotros tenemos un juez que nos vigila específicamente a nosotros, que no se dedica a otra cosa más que a vigilar lo que hacemos dentro de las prisiones. Y 2 fiscales que igualmente se dedican en exclusiva a vigilar lo que hacemos dentro de las prisiones. Con lo cual las explicaciones que tenemos que dar pues son... Yo buena parte de mi jornada laboral la dedico, y eso que tengo una persona dedicada exclusivamente a redactar escritos en ese sentido. Aparte de eso, yo buena parte de mi jornada la tengo que dedicar a dar explicaciones a esos órganos jurisdiccionales, desde el defensor del pueblo, a la inspección penitenciaria, a preguntas parlamentarias y al juzgado de vigilancia penitenciaria y el fiscal de vigilancia penitenciaria. Así que, como estamos señalando, tenemos que ser muy estrictos en el cumplimiento de la normativa. Eso es verdad que nos limita, claro, sin tanta norma. En Turquía no eran las cosas así, ¿verdad? Lo que tú pudiste ver en Turquía, actuaban con mucha más ligereza. Pero yo creo que es bueno, que nuestro sistema es mejor que el turco. De hecho, no hace falta más pruebas, los turcos nos llaman para que ella vaya a explicarse. Luego algo bien haremos aquí. No hay nada más que repasar nuestros datos de reincidencia o nuestros datos de incidentes dentro de las prisiones. El escasísimo número de muertes violentas que se producen dentro de las prisiones españolas en comparación con las turcas, o no yendo tan lejos, con las inglesas, alemanas o francesas. No pensemos solo en países que podemos considerar menos desarrollados que nosotros. ¿Qué ocurre con los internos extranjeros, que son muchos los que tenemos, cuando se les ofrece la posibilidad, de acuerdo con los tratados internacionales, de ir a cumplir la pena a su país de origen? Ninguno quiere. Pero tiene un sentido. En el resto de las cárceles no existen zonas comunes.
Nosotros tenemos un patio común, un comedor común, es decir, ellos están obligados a salir de la celda y a vivir en comunidad todo el día. Eso nos ayuda a fomentar todo tipo de educación vial, de cualquier cosa que se os pueda ocurrir, se le da formación al interno. Cuando tú abandonas al interno en una celda, tiras la llave y la abres 13 años más tarde, imaginaos que esa persona que sale es vuestro vecino. No va a ayudar mucho que haya estado 13 años dentro de una prisión, porque lo ha convertido en un auténtico monstruo, una persona que no está socializada, que ha generado muchísimo rencor hacia la sociedad, porque no lo va a entender, obviamente, o sea, él está lleno de razón. Entonces, causa muchos más problemas el no tener zonas comunes, el no poder desarrollar una vida todo lo normalizada que puede ser una vida dentro de prisión, que parece que tiene muchas cosas, pero en el fondo no tienen tantas y están totalmente sometidos a un horario y a unas normas que te parezca bien o no, te tienes que levantar una hora, comer una hora, no eliges lo que puedas comer, no eliges nada, no eres dueño de ti mismo en ningún momento. Y impresiona mucho cuando entras en una celda. Los efectos, ¿verdad? Sí. Eso lo hacemos mucho también con las visitas que vienen. Hace no tantos años, los alumnos de la universidad normalmente uno percibía que de alguna manera te estaban acusando de ser un carcelero represor, ¿no? Que ellos venían de parte de, claro, son víctimas de la sociedad, las pobres personas que están aquí. Eso ha ido cambiando y en los últimos años lo que percibimos es lo contrario. Sí. ¿Cómo es posible que vivan tan bien? ¿Por qué pueden tener una tele en su habitación? ¿Por qué pueden tener un polideportivo? ¿Por qué pueden tener esto, lo otro, lo demás allá? Bueno, pues en el grupo, cuando acompañamos a un grupo, son grupos numerosos de alumnos, siempre hay algunos, como cualquier masa de personas, que llevan la voz cantante, solemos observarlos, y cuando llega el momento de enseñarles algunas celdas, les invitamos a pasar dentro de alguna de ellas, y yo cierro la puerta detrás de ellos. Corro el cerrojo y espero 60 segundos, no espero más. Ha cambiado la cara de esas personas cuando vuelves a abrir la celda y ha cambiado su discurso. En ese momento se dan cuenta de lo que significa que detrás de ti se cierre una puerta de hierro con el ruido que hace una puerta cuando se corre un cerrojo, y ya no se va a abrir cuando tú quieras, se va a abrir cuando alguien que no eres tú decida. Solo con eso yo creo que es suficiente para que cualquier persona con un mínimo de raciocinio recapacite sobre lo que viene haciendo, sobre cómo ha sido su vida hasta este momento y sobre cómo quiere que sea en el futuro. O sea, que es suficiente castigo, la privación de libertad, no es necesario añadirle ninguna otra pena accesoria, como puede ser eso, un maltrato, un privarles de ese montón de cosas que todos tenemos en el día a día en la calle, desde ver la tele a leer el periódico. Bueno, pero hay algo que ellos no tienen y que para nosotros ahora mismo es impensable no tener, que es acceso a la tecnología. Ellos no tienen internet, no tienen móviles que funcione internet, esto solo sirve para llamar, ¿vale? Con lo cual, el acceso a la tecnología a la que todos estamos acostumbrados, eso no lo tienen. Y eso es muy difícil, sobre todo para las nuevas generaciones que están entrando, muy difícil de gestionar y les genera muchísima frustración. Parece mentira, pero cambiarían cualquiera de ellos por tener acceso a un teléfono móvil. Bueno, otro de los fenómenos que ahora manejamos y que también está en los periódicos frecuentemente y que seguro que en la mente de todos ustedes está, es el tema del terrorismo yihadista. El terrorismo de ETA se acabó afortunadamente hace unos años, esperemos que no regrese, pero como parece que no es posible que estemos tranquilos, pues nos sustituyó inmediatamente el fenómeno del terrorismo yihadista. Tiene puntos en común, lógicamente, como cualquier fenómeno terrorista, pues tiene puntos de conexión con el terrorismo de ETA, pero también otros muy diferentes, absolutamente diferentes. Una de las tareas principales que realiza el grupo que ella dirige es precisamente el control y la vigilancia, no tanto de las personas que ya son reconocidamente terroristas yihadistas, como de esas otras personas que pueden llegar a serlo, que esa es la principal aportación que nosotros hacemos a la seguridad ciudadana, es la detección dentro del centro penitenciario de esas personas que pueden llegar a radicalizarse, que están en un proceso de radicalización. Las prisiones son un perfecto campo de estudio, casi un laboratorio, perfecto para observar la conducta de la gente. Entonces pasan por delante de nosotros y yo les aprieto mucho en ese sentido, porque es algo que me lo habrás escuchado más veces.
No quiero, bajo ningún concepto, que el día de mañana haya un atentado en cualquier lugar de la geografía española y cuando descubran a los autores, cuando empiecen a tirar del hilo, resulte que alguno de ellos ha pasado por delante de nuestra vista y no hemos sido capaces de, siquiera al menos, elevar algún grito de alerta con respecto a esa persona. No nos ha pasado hasta ahora y yo rezo todos los días porque así siga siendo y que nuestro trabajo siga siendo eficaz. Desde las prisiones se descubren infinidad de cosas que evidentemente no trascienden a la opinión pública y muchos de los atentados que se frustran, que tampoco llegamos a conocer, que se estaban preparando y que estaban en caso, y eso es lo bueno, que no lleguemos a saberlo, vamos sabiéndolo cuando lamentablemente tienen éxito. Pero continuamente se están evitando atentados y parte de ese trabajo para evitarlos nace dentro de las prisiones y es Nuri y su grupo el encargado principal de recabar esa información. Nosotros lo llamamos seguridad dinámica, que consiste, es una cosa que se hace, que es lo que exporta a España realmente al resto de países, que es la total observación y constante contacto con los internos. Es decir, nosotros entramos en los patios, hablamos con ellos, pasamos tiempo con ellos, los compañeros de vigilancia desayunan, comen, cenan, les dan los buenos días por la mañana, les dan las buenas noches por la noche, sabemos cómo se llaman, sabemos si su madre está enferma, si ha tenido algún problema familiar, porque estamos 24 horas con ellos. Eso ayuda muchísimo porque empiezas a ver cambios de actitudes, empiezas a ver que deja de escribir tanto a su familia, que se empieza a alejar del grupo en el que estaba, empezamos a observar ciertos elementos. Nosotros llamamos que hay veces que hay elementos de proselitismo, que quiere decir que hay una persona que está intentando convencer a otros de que utilicen la violencia para defender las ideas. Es el perfil más peligroso, el de la persona que es capaz de convencer a otras. Es nuestro principal objetivo, pero también tenemos que encontrar aquellos que son susceptibles de ser captados y de convencerlos de que se pongan los chalecos, de que se pongan los cinturones bomba. Entonces, eso es un poco con lo que trabajamos nosotros. A mí hay una cosa además de eso que cuando empezasteis a explicármelo en su día me llamó mucho la atención. Ellos saben que les vigilamos, claro, y no son tontos en absoluto. Y entonces ellos empiezan a disimular, pero es que curiosamente hay un precepto, taquilla, ¿lo digo bien? Sí. Hay un precepto coránico, explícalo, que les permite hacer eso y cómo lo hacen. Sí, la taquilla es un concepto, está en una de las sunas, pero es un concepto que realmente es como intenta disimular lo más que puedas, intégrate con ellos para no llamar la atención. Entonces se les permite beber alcohol, se les permite ir con mujeres, se les permite vestir de manera occidental. Entonces se dificulta muchísimo porque en el fondo es uno más. O sea, ¿cómo va a ser un musulmán si está borracho? ¿Cómo va a ser un musulmán si consume cocaína? Pues lo son, porque se lo permite, no solo se lo permiten, sino que le recomiendan hacerlo para pasar más desapercibido. Eso hace que se complique muchísimo la situación. Pero hay que ser tan bueno para hacer eso 24 horas todos los días durante tu condena, que hay algún momento en el que fallas, hay algún momento en el que bajas la guardia. Y luego además, como claro, nuestras observaciones de largo recorrido a veces actúan en su contra, ¿no? Empezar a disimular, porque si no estaban disimulando y de repente empiezan a disimular, en contra de lo que a veces, ¿verdad?, os cuesta explicar a los funcionarios que no pertenecen al grupo y que están más informados, a los funcionarios de vigilancia, que no entienden, no, pero si viste perfectamente, si ahora mira, y además, pues eso, habla de mujeres y tiene una foto de una mujer desnuda en la celda, o bueno, pues en definitiva cambia su aspecto, se ha quitado la barba aquella que llevabas, viste a una occidental ahora en vez de vestir con ropas tradicionales suyas. Bueno, pues precisamente eso, ¿no?, es un signo de alerta, sí, cuando justamente al revés. Os lo coloca justo en el punto de mira. Nosotros lo que hacemos es toda esa información que recabamos la llevamos a la Secretaría General y son ellos los que distribuyen la información a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, nosotros ahí es donde ya no podemos seguir avanzando. O sea, el seguimiento es el 100% todos los días, pero hay que observar también su entorno, la familia, los amigos. Entonces eso es, nosotros es como, siempre damos esa información a las fuerzas y cuerpos que son los que completan el puzzle. Hay un sistema, el sistema está organizado de la siguiente manera. En Madrid hay un organismo que es el CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, ¿no?, que es lo que significa, donde confluye la información que se obtiene por todos los servicios del Estado, sea instituciones penitenciarias, sea policía, Guardia Civil, Centro Nacional de Inteligencia, Inteligencia de las Fuerzas Armadas, todos confluyen ahí
y esa información luego desciende hacia las unidades operativas que lo precisen. Pero ahí llega toda esa información que nosotros generamos. A veces esa información, ¿verdad?, que nosotros pues tampoco comprendemos qué es lo que estamos viendo, pero todo aquello que nos han enseñado que tenemos que vigilar, transmitimos cuando lo observamos, y a veces junto con otras informaciones que se reciben de otro lado es cuando dibujan un cuadro completo de algo que sí que tiene un significado. De hecho, fundamos bajo la máxima, ¿verdad?, de que lo que no tenemos por qué saber, preferimos no saberlo, porque a veces el exceso de información puede ser perjudicial, y sobre todo, aquello que no sé, no puedo equivocarme ni contarlo ni siquiera en sueños. Con lo cual, pues prefiero no saber aquello que no tenga que saber. A veces nos piden ayuda porque la información, estas personas que ingresan en prisión ya vienen vigiladas desde el exterior. Estoy pensando en los famosos hermanos, voy a dar aquí su nombre, pero bueno, eran 2 personas vigiladas por la Audiencia Nacional en un sumario que era secreto. La Comisaría Central General de Información desde Madrid pues estaba muy pendiente de ellos, y periódicamente nos pedían además que consiguiéramos sus teléfonos móviles. Los famosos móviles. Los famosos móviles, que a veces conseguían móviles de más tamaño, porque esos son los más fáciles de encontrar, pero a veces encontramos móviles de estos. Sí. Porque, bueno, pues la prisión está situada donde está situada, está construida en los años que está construida, los muros tienen la altura que tienen, y cualquier persona con un buen brazo dentro de una pelota de tenis es capaz de lanzar un objeto al interior. Eso sin hablar de los famosos drones que ahora mismo pues están a la orden del día y que también son capaces de sobrevolarnos y dejar caer paquetitos con droga o con teléfonos móviles. Nunca nos ha ocurrido que nos dejen algo más peligroso, que es lo que siempre tenemos, que es un arma de fuego, pero bueno, hasta la fecha no ha ocurrido y esperemos que siga sin ocurrir. Bueno, pues a veces efectivamente nos piden, ¿verdad?, que los encontremos, y llega un momento en que el primero se lo coges fácil, el segundo ya no tanto, y en alguno pues te has visto inclusive en alguna situación complicada para intentar conseguirlo. Cuando hablamos de proyectar autoridad, ¿verdad?, de lo que es el poder de convicción, cómo uno juega con la mente del contrario que no con la fuerza. Uno de estos sujetos que estoy hablando es una persona experta en artes marciales, medida como 1,90 m, es el doble de grande que yo, pero ella se enfrentó con él y consiguió arrebatarle el teléfono móvil. Luego hubo que darle una pastillita que se me aplicara, pero consiguió hacerlo, ¿no? Bien, como digo, pues ese es el tipo de trabajo que hacemos allí, y una pregunta que me hacen también en la universidad cuando les doy charlas es si pasamos miedo. Nuria, ¿qué ocurre? No pasamos miedo en ese momento, pasamos miedo siempre después, pero en ese momento la adrenalina ayuda muchísimo a sobrellevar la situación, y sí que valoras riesgos, pero no tienes sensación de sentir miedo. De todas maneras, siempre he pensado que si algún psicólogo nos hiciera uno de esos test que ellos hacen y que manejan, hay una cosa que se llama ser buscador de sensaciones. Yo particularmente lo tengo diagnosticado, o sea que sé que lo padezco. Los buscadores de sensaciones normalmente pues son eso, los pilotos de Fórmula 1, los paracaidistas, los toreros, etc. Creo que muchos de nosotros también puntuaríamos muy alto en esa escala de buscadores de sensaciones. Esa adrenalina que en el momento no sentimos, que sentimos luego posteriormente, también es lo que nos ayuda a seguir adelante. O sea que a veces necesitamos ese estímulo, y yo agradezco contar en el equipo con personas que efectivamente se sienten estimuladas por esa adrenalina, porque es necesario. Estamos hablando de que aunque el común de las personas que tenemos allí dentro, ya digo, son personas indistinguibles de cualquiera de los que estamos sentados aquí, si fueran a visitar la prisión yo les retaría que me enseñaran quiénes son trabajadores. Los uniformes son fáciles, pero hablo de los de tratamiento, que no van uniformados, y quiénes son internos. Su tasa de acierto no sería superior a la del azar, o sea, más o menos acertarían el 50% y el 50% se equivocarían, porque nada distingue hoy en día, no en las prisiones de hace 30 años, 35 años cuando yo ingresé, que sí que eran más parecidas a esa película que hablábamos al principio, Celda 211, donde sí que era fácil identificar quién era interno y quién había estigmas. Eran esos yonkis que conocíamos, que arrastraban todos los estigmas del consumo de la heroína, del SIDA en sus primeros tiempos. Yo conocía aquellos primeros tiempos del SIDA, aquellos primeros tratamientos contra el SIDA que producían esa atrofia de la grasa, y entonces se les quedaba esa cara que llamamos desidoso, con una expresión poco agradable pero muy descriptiva. Todo eso hoy en día no existe. Entonces ya digo, hoy en día uno se puede pasar por dentro de un centro penitenciario y es muy difícil distinguir unas personas de quien trabaja dentro de quien está residiendo dentro.
Pero sí que, siendo eso verdad, para el 99% de nuestros residentes, hay un 1% que son de otra manera. Todos hemos oído hablar de los psicópatas, bueno, pues los psicópatas existen. Y los peores psicópatas los tenemos ahí, nosotros los conocemos y les miramos cara a cara. Les ponemos nombre y apellido. Exactamente. Y bueno, pues como decía Nietzsche, que lo peor de mirar al abismo es que el abismo te devuelve la mirada, ¿no? Y es verdad que algunas de esas miradas sí que a veces te las llevas a casa luego por la noche y son eso que a veces llamamos fantasmas que todos tenemos en la memoria. Con todo esto, un poco se lo quiero contar para que más allá de esa imagen que puedan tener de las series de televisión, de las películas, de lo que es una prisión, se den cuenta que en el fondo una prisión es sobre todo un trabajo para ustedes, para todos ustedes. Para que ese vecino, porque es un vecino de todos nosotros, no vive en la luna, vive entre nosotros, cuando entra en prisión, que cuando salga un poquito mejor preparado para no volver a dar problemas, para no dar problemas sobre todo eso a sus vecinos, a quienes directamente conviven con él. De hecho, hoy en día las prisiones ya no son solo lugares de encierro, en las prisiones hacemos muchas más cosas. Tenemos otra parte, que es lo que se conoce como penas y medidas alternativas, el sistema penal alternativo, que para que se hagan una idea, por el centro penitenciario, concretamente el de Foncalén, a lo largo de un año pasan 3.500 personas. 1.000 están en todo momento residiendo, pero a lo largo del año las 1.000 que hay en enero no son las 1.000 que hay en junio, ni son las 1.000 que hay en diciembre. A lo largo del año pasan 3.500 personas, es un centro de preventivos donde están en preventiva, una vez condenados son trasladados a otros centros penitenciarios donde ya cumplen la condena. Sin embargo, lo que sí que cumplen condena allí son las penas y medidas alternativas. Más de 7.000 sentencias a penas y medidas alternativas son ejecutadas por nuestro servicio de gestión de penas y medidas. Ese servicio que gestiona esas más de 7.000 sentencias son eso que conocemos como trabajos en beneficio de la comunidad, que seguramente habrán oído hablar, los cursos de maltratadores, que también habrán oído hablar, pero no solo los hay sobre maltratadores, los hay prácticamente sobre cualquier tipología delictiva tenemos un curso. Desde pornografía infantil, a delitos violentos, a problemas de convivencia, problemas de racismo, de agresores, de violencia sexual también, en definitiva prácticamente de todos. Y lo que más hacemos es dar programas de este tipo, con ayuda también de asociaciones, no todos los impartimos nosotros, pero eso ya digo son más de 7.000 sentencias y eso es gente que evitamos que entre en prisión. Eso es importante porque las prisiones ya las tenemos demasiado llenas, esas 44.000 y pico personas que decimos, yo he visto caras de sorpresa cuando en algunos de ustedes cuando hemos dado la cifra, no son pocos, son muchas personas. Yo lo he conocido con casi 60.000. El que bajemos esa cifra yo creo que es positivo, porque además también estamos observando que para determinados delitos el acudir a estas penas y medidas alternativas obtiene mejores resultados de reincidencia que el ingreso en prisión. Y en definitiva es lo único que nos debe importar. A menudo cuando pensamos es que se les trata bien o se les trata demasiado bien, si es que nos da igual cómo les tratemos, si no es una cuestión moral de si están bien o mal tratados, es una cuestión de eficacia. ¿Conseguimos que dejen de cometer delitos o no conseguimos que dejen de cometer delitos? Que ese es el auténtico interés de una prisión. En relación a esto que está diciendo, hay muchísimos cursos de los que hacen el Servicio de Gestión de Penas que están relacionados con la violencia de género. Yo creo que es el mayor número de cursos que los lleva, ese y el de seguridad vial, se los lleva esos dos temas. A mí me gustaría aportar un dato, y es que se ha hecho un estudio dentro de prisiones, hicimos durante varios años seguidos una estadística, cogimos un día todos los internos que había en el centro penitenciario y fuimos pasando uno a uno por el sistema de violencia de género. Pero es muy modesta y hicimos, no lo hice yo sola. O sea, todo el trabajo se lo cargo ella, pero bueno, sí. Salieron datos muy curiosos y es que el 60% de las mujeres que teníamos en ese momento en prisión estaban en el sistema de violencia de género, que no sé si sabéis lo que es el sistema de violencia de género. Es un sistema donde se vuelca la información policial, judicial y de prisiones de todas las víctimas y agresores de violencia de género. No quiere decir que todas las que están en el sistema hayan estado condenadas, sino que han estado muy cerca, han traspasado la línea. Pensemos, por ejemplo, ¿no? Pues esa discusión vecinal, ¿no? Que todos oímos, ¿no? Al vecino que está discutiendo marido con la mujer y eso acaba provocando, como sube de tono, acaba provocando una llamada a la policía interviene.
no hay denuncia, todo queda resuelto en ese momento, pero sí que tanto la víctima como el agresor pasan a engrosar ese sistema Biogen, porque ya ha habido un primer dato que pone en alerta a una posibilidad de que se acabe cometiendo un delito de violencia de género. Y eso es información útil para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para los servicios sociales y también para nosotros en prisiones. Entonces, bueno, los resultados del estudio que hiciste... El 60% de las mujeres habían sido víctimas, pero... Las mujeres internas. Sí, pero es que el 50% de los hombres que había en ese momento dentro de prisiones estaban en el sistema. Y estaban no por violencia de género, entendamos, estaban por robar, cualquiera, por traficar con drogas, por un homicidio o por una estafa o por cualquiera de las otras tipologías delictivas que se nos puedan ocurrir. No eran principalmente por violencia de género, pero sí que lo que puso de manifiesto ese estudio que ella hizo es la enorme correlación que existe entre estar dentro de prisión, el comportamiento antisocial y haber sido agresor, pero todavía más sorprendente fue el segundo dato. El de las víctimas. Las mujeres que están dentro de prisión son también mayoritariamente han sido víctimas o han estado cerca de ser víctimas porque han entrado en el sistema de violencia de género. Por lo cual nuestros programas estrellas, tanto dentro del centro penitenciario como en penas y medidas alternativas, son precisamente con los que tienen que ver con la violencia de género desde los dos lados del espectro. Desde el punto de vista de los agresores, pero también desde el punto de vista de las víctimas, para ellas. Hay un programa que denominamos Ser Mujer, en el que insistimos mucho porque muchas de ellas, ya digo, acaban siendo víctimas de violencia de género. Muchas de esas mujeres tenían varias entradas en el sistema, es decir, no habían sido agredidas o amenazadas solo por una persona, lo habían sido por diferentes parejas que habían tenido a lo largo del tiempo. Entonces eso al final denota pues, que tienes que hay algo que está funcionando mal, algo te está haciendo escoger algo que no te conviene. Entonces es darles a ellas también herramientas para detectar cosas que no se deben tolerar, dónde poner límites, cómo expresarse, todo tipo de cosas que a lo mejor a nosotros nos resulta muy básico, pero todo el control de emociones, las capacidades de comunicaciones asertivas que no tienen, y es uno de los programas estrellas de instituciones penitenciarias porque además ha sido premiado a nivel internacional el propio programa. Porque ahí yo iría a otro aspecto, y es que cada vez que vienen estas personas de otras instituciones extranjeras, yo siempre me lleno de orgullo porque creo, sinceramente, que hay unas cuantas cosas de las que este país podemos presumir de hacer muy bien, y aparte del sol y las playas, que todo el mundo nos lo reconoce, pues hay muchas más cosas, y una de ellas es sin duda las prisiones. Lo digo en cualquier foro donde me encuentro, hoy suelo empezar con ello y hoy no he empezado, pero lo voy a decir aquí, no quiero que se me pase. Creo que tenemos las mejores prisiones del mundo. Y lo digo y reto a cualquiera a que me deshaga esta idea. Alguna vez alguien se molesta en estudiar y me acaba poniendo como ejemplo determinada prisión de determinado sitio, de Finlandia o de no sé dónde. Vale, es una prisión concreta, un modelo experimental concreto. Hablo del sistema penitenciario, no hablo de una institución. Como sistema penitenciario, no creo que haya ningún otro sistema penitenciario en el mundo que pueda igualarse al nuestro. Y de hecho, por eso, siempre que hay programas internacionales de ayuda para la reconstrucción, para la modificación en otros países del sistema penitenciario, rarísima vez es otro país que no sea España el que pilota ese tipo de programas. Siempre nos llaman a nosotros. Y bueno, había traído un par de imágenes solo para que veáis un poco los elementos de seguridad con los que nosotros trabajamos a diario. Ese es el detector de frecuencias, sirve para detectar cuando hay alguien que está utilizando un teléfono móvil. Tienen teléfonos móviles, son tan pequeños que en los escáneres que tenemos en el centro penitenciario, esto es un escáner, se escanea todos los elementos que trae un interno cuando sale de permiso, cuando ingresa de la calle, se pasan todas sus pertenencias por el escáner, pasamos también el arco detector y le pasamos también la ratita, pero es que esto apenas tiene metal, entonces esto es muy difícil de detectar. De hecho, si yo encierro el teléfono en la mano, yo ya no pitaría en ningún sistema, ni en el arco detector, en la raqueta quizás si la tenemos bien calibrada podría pitar, pero también sería posible que no lo hiciera. Entonces, la dificultad que tenemos es grande, por eso llegamos también al detector de frecuencias, porque somos conscientes de que dentro hay teléfonos móviles.
y lo pasamos frecuentemente pues cuando la población está cerrada, pasamos por las puertas viendo a ver quién está utilizando un teléfono móvil, los trajes, el circuito cerrado de televisión, y aquí les he traído pues ya pues como anécdota algunos de los elementos que hemos ido incautando. Esto Ahí es... se ve una radiografía, ¿no? De hecho ya antes hablabas de... La radiografía que veis allí al final se ve perfectamente el móvil que está oculto en la cavidad corporal. Eso solo sale si le aplicas rayos X, o sea, no hay posibilidad de detectarlo de ninguna otra manera, no quita ningún sistema, ni raqueta, ni arco detector, ni nada. Esto que veis aquí primero es una máquina de tatuar artesanal, son muy aficionados a hacerse tatuajes ahí dentro y se las ingenian para lograr crear una máquina de tatuar y se tatúan. Y no hacen más. Y luego tenéis a El problema es que, claro, tatuarse con una de esas máquinas no reúne ninguna condición higiénica, claro. Entonces la transmisión de enfermedades, desde la hepatitis al SIDA, pues es frecuente, por eso ponemos especial empeño en eliminar este tipo de máquinas. No porque estemos en contra de que se tatúen, que hoy en día, pues, nuestros hijos van tatuados, ¿qué le vamos a hacer? No he podido con ellos, así que bueno, el común de la gente hoy en día se tatúa y no hay ningún problema. El asunto es hacerlo en las condiciones que se hacen. Y a continuación tenéis imágenes de varios pinchos carcelarios. Son elementos punzantes que ellos fabrican con cosas que van encontrando. El segundo de ellos está escondido en un libro. Como veis, el libro se cierra perfectamente, no se ve que sobresalga nada por ninguna parte, ha abierto una oquedad justo del tamaño del pincho. Y en la parte de abajo lo que veis es una zapatilla con una doble suela que ahí esconde perfectamente un teléfono móvil de este tamaño. Y al lado es un reloj de pulsera con teléfono. Pues claro, en la presión del siglo XXI pues tenemos todos los problemas que teníamos antes, más además la nueva tecnología que nos está bombardeando por todas partes. Lo bueno de todo esto, que corre muchísimo más la información ahora que antes. Es decir, cuando alguien detecta algo en Topas, nos llega enseguida, oye, hemos encontrado esto en una lata de Coca-Cola de doble fondo, que también la vende Amazon. Tiene el mismo tamaño de una lata de Coca-Cola, el mismo peso exactamente, pero tiene un doble fondo que si haces un giro sabiendo que lo tienes que hacer, ahí dentro hay un teléfono móvil. Entonces esa información ahora nos llega más rápido, pero también les llega más rápido a ellos. Así que estamos empatados ahí. Ya está. Bueno, vamos a terminar, sí. Un poco como resumen de toda esta intervención nuestra, yo querría que se quedaran con una única frase, ¿no? Que es de Concepción Arenal, no es mía. Concepción Arenal fue una visitadora de prisiones, la primera mujer que tuvo ese rango en España y una gran reformadora del sistema penitenciario, y ella acuñó una frase que instituciones penitenciarias no tiene lema. Tiene la Guardia Civil, la policía, nosotros no tenemos lema, pero si algún día se acaba generando un lema, creo que este sería el más adecuado, ¿no? Odia el delito y compadece al delincuente. Muy bien. Muy bien de todo. Muchísimas gracias. Para ser la última conferencia que tenemos este año, ha sido estupenda. A mí me ha encantado y estoy seguro que todos hemos aprendido. La próxima será el día 9 de enero con el señor alcalde, que abrirá el ciclo del año 2024. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, por la presentación y yo creo que, mira, el público encantado, ¿eh? Ahora María Ángeles os va a hacer un pequeño obsequio para que os acordéis del paso por aquí. María Ángeles. Sí, muchas gracias por esta conferencia tan interesante, que yo creo que hemos aprendido mucho y hemos tenido más idea de lo que es la cárcel, ¿no? Porque todos teníamos, como bien habéis comentado, que de películas. Pues nada. Muchísimas gracias. Tenéis aquí un recuerdo de la asociación. Muchas gracias. Muchas gracias.